Vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa y esperanza. Oh amada mía, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Y el último versículo dice: las mandrágoras han dado olor, y nuestra puerta hoy toda suerte de dulces, frutas nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Amén. Gracias por tu palabra. Bendícenos por ella en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos llevando el cierre del tema, la fisionomía del líder y su iglesia. Estoy un poquito parpadeando porque tengo un poquito problema con la luz. Vamos a ver ahí. La fisionomía del líder y su iglesia. Amén. Desarrollo del estudio. Y comienza describiendo en este capítulo, todo el capítulo 7, comienza describiendo la fisionomía, la parte física, parte corporal de la iglesia. La iglesia tiene no noise, please, no do noise, I'm recording in life. La iglesia tiene un cuerpo cuya cabeza es Cristo y nosotros somos sus miembros, pero en sí cada creyente tiene en particular una fisionomía espiritual que concierne a su vida espiritual, una fisionomía donde se describe la fisionomía de la sulamita y esta parte física de ella tiene el significado de la parte espiritual de la iglesia. Aquí hay una descripción bíblica profética, dice el verso 5: tu cabeza encima de ti como el Carmelo, que hay una descripción muy poderosa, puesto que en esa descripción profética se menciona el monte Carmelo, amén, el cual fue el escenario donde el profeta Elías invocó fuego del cielo y Dios respondió con fuego para derrotar a los profetas de Baal. Y una experiencia formidable entre un profeta que aparecía siempre a la presencia de Jehová, porque su palabra favorita, su palabra predilecta era: vive Jehová, que delante de su presencia estoy. Debemos siempre estar en la presencia del Señor como iglesia, porque nuestra cabeza encima de nosotros, nuestra vida espiritual, es semejante al monte Carmelo. El fuego del Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas, la unción fresca ante las adversidades de las tinieblas. El poder de Dios debe manifestarse en nosotros ante las adversidades de las tinieblas. ¿Por qué? Porque vivimos días de herejía, vivimos días de paganismo, vivimos días adversos, y nuestra lucha es una lucha espiritual. Por tanto, nosotros debemos estar siempre llenos del poder de Dios, del fuego de Dios, y que nuestra vida espiritual, nuestra cabeza, siempre debe estar como el monte Carmelo, con una unción fresca cada día, y cuando aparezcamos a la presencia de Jehová. El amado allí, el amado contempla la cabeza de la amada como el monte Carmelo, que señalado en el lugar donde desciende fuego, el fuego de Dios. Está tipológicamente, la cabeza representa el gobierno espiritual, la mente renovada
y la dirección divina de la iglesia. La iglesia verdadera es aquella que vive llena del Espíritu Santo, tal como cuando ocurrió en los días de Pentecostés. Allí vino fuego del cielo y se derramó delante de todo y fueron lenguas repartidas y salieron hablando nuevas lenguas. Amén. Así que la presencia, la unción fresca del Espíritu Santo siempre debe estar en nuestras vidas. Uno como creyente, uno habla idioma vernáculo, pero en la intimidad uno habla lenguas, uno habla unción, uno habla dirección, uno se estremece por el poder de la presencia de Dios. Hay una unción fresca siempre en nosotros, aunque estamos ocupados de la cosa cotidiana, no estamos separados de las cosas espirituales, porque nuestra cabeza es como el fuego. Dios no ve a nosotros como el fuego en el Monte Carmelo. Hay una unción siempre fresca en nosotros y esa es la presencia de ese Espíritu que nos guiará a toda verdad todos los días de nuestras vidas. Aleluya. Dice que entonces allí esa cabeza, amén, está llena de fuego, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 3 al 4, dice, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Ese es un principio espiritual. Aleluya. Donde hay una iglesia gobernada por Cristo y el fuego nunca va a faltar, porque esa es parte del plan de Dios, que tengamos fuego. Pero más que la cabeza, entonces aparece el fuego. Dice la parte B de este versículo, dice la cabellera real y la belleza de la santidad. Esa cabellera real y la belleza de la santidad, la dignidad espiritual de la iglesia, ese es su cabello. Cantares 7:5 y la parte B dice, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. La púrpura del rey suspendida en los corredores del palacio. Así que la púrpura teñida de rojo profundo simboliza la realeza, la nobleza, la autoridad. La iglesia representa realeza. Dice que somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos dio espiritualmente, nos dio el grado más alto que puede haber, que es el sacerdocio en la tierra, y también nos dio la autoridad más alta que puede existir. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dos autoridades máximas en la tierra es la que comprende la iglesia. Amén. Dice que el cabello de tu cabeza, amén, como púrpura del rey suspendida en las laderas. Esa es nuestra cabeza, la cabellera larga suspendida en los corredores del palacio, expresa la hermosura, el orden y el honor en la casa del rey, en la iglesia. Aleluya. El amado ve a su iglesia, no la ve como esclava, sino que la ve como reina, adornada, digna de su presencia, del Señor venir cada día, de visitarla, porque para el Señor la iglesia, o cuando nos congregamos, es una invitación a Él entrar, porque nos ve agradable. El Señor nos viene a visitar una iglesia que esté llena de mundanalidad, no viene a visitar una iglesia que esté llena de paganismo, no viene a visitar una iglesia que esté llena de odio, de rencor, de chismes, no viene a visitar una iglesia que esté llena de modernismo, ni de música chabacana, ni de cuantas mundanalidad pueden existir. La iglesia debe ser un lugar especial para Dios, un lugar escogido en el cual la presencia de Dios se hace una realidad gloriosa cada noche. Aleluya. La iglesia que vive en santidad embellece la casa del rey. La iglesia es la casa del rey. Aleluya. Tengo un tema número 3 en este estudio, y ese tema número 3 es el deleite del corazón de Cristo. Esa es la iglesia, el deleite del corazón de Cristo. Nosotros somos su deleite, hermanos. Aleluya. Nosotros somos el deleite del corazón de Dios. Nosotros producimos gozo a Dios. Amén. Porque Él se goza en lo que podamos hacer, en su gracia. Aleluya. Dice Cantares capítulo 7 y verso 6. Aleluya. Qué hermosa eres y cuán suave,
oh amor deleitoso. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. La iglesia es el resultado glorioso de la aflicción del alma de Cristo. Aleluya. Él se satisface en el fruto de su sacrificio. Él pagó por ella, él se sacrificó por ella y él está viendo el fruto de la aflicción de su espíritu. Pero no tan solo él se afligió por afligirse ni por meramente ir a la cruz, sino que él fue afligido para que nosotros obtengamos los resultados de la cruz. Los resultados de la cruz son un supermercado de provisión, son un almacén de provisión para la iglesia que están destinadas para nosotros. Nosotros tenemos ya pago en la cruz una serie de bendiciones que fueron conquistadas por el divino capitán, por el divino Salvador en el Calvario. Allí él dice que sobre la cruz él llevó el castigo de nuestra paz. Cuando usted esté sin paz, cuando usted esté intranquilo, dice el apóstol Pablo, por nada esté afanoso. Aleluya, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No tenemos por qué no tener paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya. Sí, dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, los sufrió en la cruz. Sí, no que no vamos a sufrir y no que pare de sufrir, pero sí podemos reclamar todas aquellas provisiones divinas, porque Jesucristo no pagó un precio en vano en la cruz del Calvario, sino que él pagó por nosotros. Aleluya. Es el precio de la provisión que necesitamos. Aleluya. La iglesia es el resultado glorioso de la aflicción de su alma. Aleluya. Él se satisface en ver el fruto de su sacrificio. Isaías 53:11. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará como satisfecho. Quedará satisfecho el Señor a causa de esa satisfacción. Se produce es a causa de su obra realizada. Aleluya. Para Cristo, su iglesia es hermosa, suave y dulce. Aleluya. Deleitosa. Aleluya. Le causa gozo, le causa un placer santo. La iglesia, aleluya. Y aquí hay un principio espiritual, mis amados, aleluya. Nada satisface más el corazón del Señor que una iglesia redimida por él, aleluya. Que él sepa que lo que él pagó en la cruz del Calvario está funcionando, funciona en su vida. Para mí funciona el precio que Jesucristo pagó por mí, por mi alma. Para mí funciona el precio que él pagó por mi salud. Yo las reclamo cada día. Para mí funciona el precio que él pagó por mis bendiciones. Aleluya. Para mí funciona el precio que él pagó por mi paz. Y podemos cantar, él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Y todas esas cosas, todas esas bendiciones son nuestras. Aleluya. Y ahora el tema número 4 se trata de la estatura de la madurez espiritual. La estatura de la madurez espiritual. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Así que aquí vamos a ver una transición. Al principio, en los primeros capítulos de este libro, veíamos unas manifestaciones que ahora han cambiado y se tornan adultas, un poquito más diferente. Dice, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Aleluya. Si usted ve en el capítulo 3, los pechos eran parecidos a lo de las gacelas. Eran jóvenes, unos pechos jóvenes que tenían que producir leche. Obviamente que una mujer joven produce leche para sus tiernos, para sus niños. Y una mujer joven produce mucha leche y produce ese alimento. Por eso representaba a la gacela, la representaba. Pero en su madurez ahora, la iglesia, ya en el capítulo 7 y verso 7, ya hay un cambio y ahora esos pechos parecen ramas, parecen palmeras,
han crecido. ¿Por qué? Porque ya no tan solo la iglesia necesita la leche espiritual, sino que necesita un alimento, y ese alimento se encuentra en las alturas. Hay que el Señor, son ramas que sostienen al Señor. Hay una altura espiritual. La iglesia tiene que ascender. La iglesia no se puede quedar rezagada en la leche espiritual. La iglesia no se puede quedar rezagada en la inmadurez. No se puede quedar rezagada la iglesia en la pequeñez. La iglesia tiene que crecer en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en todo saber, en todo conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque debemos estar listos y preparados para responder a un mundo que exige noticias acerca de este reino. ¿Por qué? Porque las doncellas de Jerusalén están haciendo un mal trabajo. Amén. Por tanto, la princesa, la sulamita, la reina, tiene que llevar esa noticia que las doncellas no están llevando con dignidad. Entonces, el trabajo es de la iglesia, no es de las doncellas, no es de aquellos que no han conocido a Dios, no es de aquellos que han corrompido el evangelio y que predican un evangelio que no agrada a Cristo, sino es de una iglesia que tiene el pan, la leche espiritual en ambos pechos. Esos pechos representan el Viejo y el Nuevo Testamento, y tiene la capacidad de tanto alimentarlo con la leche espiritual como también alimentarlo con la comida sólida. Tanto cuanto sea necesario, debemos estar listos para así abastecer como iglesia a aquellos hijos que necesitan del poder y de la unción y de la presencia de Dios. Amén. Precioso el Señor. Aquí tengo tema número 3, la cabellera. Amén. Vamos a ver. La iglesia es el deleite, ya se lo pasamos. Y el deleite. Amén. Qué hermosas son y suaves. Amén. Entonces, la estatura. Amén. Es el tema número 4, la estatura espiritual. Entonces, quedamos en que es tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Ahora hay que escalar, hay que subir. La palmera simboliza al creyente. Amén. La palmera tiene una característica. Disculpe, he tenido una alergia. La palmera tiene una característica muy especial, que la palmera es un árbol que se da en el desierto. Se da en el desierto, donde los árboles no se dan. Allí se da la palmera. Y es tipo del creyente. El creyente nace en el desierto, donde no hay agua, donde es el clima seco, etopario. Es un clima no apto para crecer, pero allí crecemos. Porque la palmera, se dice, hay unos estudios que dicen que la palmera tiene la capacidad de profundizar sus raíces por el subsuelo, incluso a kilómetros de distancia. Ella profunda, hay raíces de palmera que alcanzan kilómetros de distancia hasta que hayan agua y se sostienen, hermano. Y la palmera está lista y preparada para soportar cualquier viento y tempestad, cualquier clima, cualquier situación. Porque aquí, cuando usted llega a Cristo, nada lo separa del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Porque estamos cimentados en ¿qué? En la presencia espiritual, en la roca inconmovible de los tiempos. Aleluya. Esa estatura espiritual es semejante a la palmera. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice, esta palmera que está en medio del calor, amén, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, echa sus raíces en el desierto. Aleluya. Por eso es que surge nuevamente la pregunta en Cantares 3:6. Y varias veces esa pregunta surge: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta que sube? Sahumada de mirra. La mirra representa la amargura. Sahumada de mirra y de incienso. El incienso representa la oración.
y de todo polvo aromático. Eso representa las luchas y las dificultades. Esa es la iglesia, hermano. La iglesia no es un pare de sufrir. La iglesia no es solamente, como se dice por ahí, eh, prosperidad. No, no, la iglesia sí prospera, la iglesia sí es bendecida, pero la iglesia es bendecida a causa de su búsqueda espiritual. Amén. Precioso el nombre del Señor. Por tanto, el sufrimiento es algo típico de la iglesia. La lucha es algo típico de la iglesia. Las pruebas es típico de la iglesia, porque somos palmeras en el desierto. Estamos plantados en el desierto hasta aquel día, hermano, cuando se diga, ¿quién es esta que sube del desierto? Aleluya, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Aleluya. Dice la parte B, yo dije a mi amado, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Perdón. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. El Señor, aleluya, ha colocado su iglesia en una posición espiritual elevada. Aleluya. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. El Señor quiere altura espiritual en nosotros. Aleluya. Para disfrutar de sus frutos es necesario ascender espiritualmente. Las ramas representan los frutos espirituales, donde Cristo, aleluya, se apoya para manifestarse. Él se manifiesta donde hay frutos espirituales, donde hay frutos de unción, donde está su presencia. Amén. Donde se guarda su testimonio, donde hay altura espiritual, donde hay vergüenza espiritual. En una ocasión yo pastoreaba y me había tocado pastorear una iglesia que había crecido. Era pequeña, pero había crecido. En un pueblo, entonces la debe saberlo, se llama Orocovis, que es el centro de Puerto Rico. Y allá el Señor pues nos dio mucho crecimiento, crecimos grandemente, pero de ahí me tocó salir a otro lugar, porque somos, ¿verdad?, soldados de paso. Y fui a otro lugar donde la iglesia, mire, aquello ahí, un lugar seco, en Topario, un lugar difícil. Allí fue quizás el lugar más fuerte que he pasado en toda mi vida, con mucha seguridad. Y en aquel lugar, era tan terrible, hermano, un lugar tan seco y un lugar tan difícil que hubo un momento literalmente que yo pensé o sentí salir corriendo porque había como un monte al frente, correr sin pecar, sin fallarle a nada ni a nadie, solamente correr y no parar hasta morir. Eso se llama algo grande en aquel lugar. Pero en medio de mi lucha, se llegó una vez un miembro de una de esas iglesias que no caben ni en los pasillos, hermano. Ahí caben, pero como quiera. Y entonces me preguntó, sabiendo que habíamos pocos allí, dice, ¿y cuántos son ustedes allí? Y entonces nosotros sí teníamos doctrina. Y yo lo miré y entonces le dije, fíjate, no somos muchos, pero tenemos vergüenza. Porque la iglesia tiene que tener vergüenza espiritual, tiene que tener moral espiritual. No importa la lucha que lleve, no importa como el mundo lo cuente, no importa lo que se vea, la apariencia, pero la esencia tiene que ser una esencia grande. Porque había un muchacho al lado que era hijo del dueño de un supermercado, era una persona pudiente que estaban al lado allí. Y él decía que el día que se congregara, se congregaba en esa iglesia, porque en esa iglesia sí que había un pastor y sí que guardaba la palabra del Señor. Aleluya. Así que Dios, para manifestarse, quiere que tengamos esa altura espiritual. Así que somos, amén. Mi amada es como la palmera. Dios nos mira como palmera. Aleluya. Además de esto, aleluya, el tema número 4, la mesa del Señor y el cuerpo de Cristo, su sangre. Vamos a tener este tema número 4. Dice que en la iglesia, Cantares capítulo 7 y verso 8. Esta es la parte B del verso 8. Dice que el olor de tu boca como manzana y tu paladar como el buen vino. Hay mucha gente, hermano, que carnaliza
el libro de Cantares. Y este es un libro espiritual, es un libro simbólico, es un libro con una simbología preciosa, bella. Cuando habla de tu boca, cuando habla de tus mejillas, cuando habla del cuerpo de la sulamita, es nada más y nada menos que una vislumbre espiritual, una manifestación de la palabra de Dios en dos personajes, uno que es tipo de Cristo y otro que es tipo de la iglesia, porque allí se vive una vislumbre de lo que Dios quería tener con la iglesia. Aleluya. El olor de tu boca como de manzana y tu paladar como el buen vino. La manzana representa a Cristo, el fruto sólido, y el buen vino simboliza su sangre. Aleluya. Juan 6:5, Juan 6, 56. Dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Aleluya. Así que es tipo del cuerpo, que es la manzana, y el vino tipo de la sangre de Cristo. Aleluya. La iglesia que agrada al Señor participa dignamente de la mesa del Señor. Por tanto, hermano, debemos estar preparados. ¿Para qué? Para participar de la cena del Señor. La cena del Señor. Eso un día nos reunimos y ese día recordamos al Señor repartiendo la cena. Obviamente que no lo vamos a hacer virtual, lo haremos físico, donde tendremos la Santa Cena. Y el día que nos reunamos, debemos tener la Santa Cena en memoria de Él. El vino, dice este tema número 7, el vino de la resurrección. Aleluya. Y es la parte B de Cantares 7, verso 9. Dice así: y Él hace hablar los labios de los que duermen. Aleluya. En hebreo, viejo se traduce como los que duermen. El mismo espíritu que levantó de Cristo, aleluya, a los muertos, los levantará también a los suyos. Romano 11, 8:11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Aquí hay un principio espiritual también. La comunión presente anticipa la gloria futura. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, el día que nos toque morir, eso será entonces compensado. Esa vida que vivimos ahora no tan solo va a hacernos vivir en santidad ahora, sino que también es la garantía de la victoria futura. Podemos ser fieles en esta vida, pero sabiendo que aquel día cobraremos todo lo que estamos haciendo en el presente. Por tanto, no desmayemos, sino que acumulemos en el reino de los cielos, acumulemos riqueza donde el oro y el orín no corrompe. No desmaye, hermano. Manténgase firme, porque su trabajo no es en vano. Nuestra labor no es en vano. No trabaja para alguien inconsciente, porque Dios no dejará sin recompensa a ninguno de vosotros. Aleluya. Y el tema número 8 dice así, ya es el verso 10, dice pertenencia y complacencia. Aquí vamos elevando un poquito el estudio y hay algo muy interesante aquí. La obediencia que agrada al Padre. Cantares 7 y verso 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene contentamiento. Aleluya. La iglesia reafirma su identidad en Cristo, así como el Padre se complace en el Hijo. Amén. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya. Todos sabemos que Mateo ve al Señor, lo mira. Mateo ve al Señor como
los evangelistas tienen diferentes visiones acerca de la presentación de los evangelios. Es como usted viene por una calle de 4 vías y cada uno de ellos tiene una perspectiva. Por ejemplo, usted viene de norte a sur y va a llegar a esa esquina. Hay uno que viene de sur a norte, llega a esa esquina. Hay uno que viene de este a oeste y de oeste a este. Cada uno de ellos tienen una perspectiva. Este es Juan, este es Mateo. Él sí tiene una perspectiva acerca del maestro, puesto que él lo presenta como rey, presenta a Dios, a Jesucristo como rey. Por eso él da estas descripciones aquí acerca de todos los detalles que él narra de su experiencia. Es acerca de Cristo, lo define como rey. Juan, que era el discípulo amado en el cual el Señor recostaba su cabeza, lo presenta como Dios. De hecho, en su primer libro, capítulo 1, dice que en el principio él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, Mateo lo presenta como rey, fíjense, hermano. Y Lucas, que no era discípulo, sino que fue más luego un discípulo aparte de la iglesia. Lucas lo presenta como hombre, porque Lucas era médico de profesión, y Marcos lo presenta como siervo. Amén. Entonces aquí está la descripción que da Mateo, quien lo presentaba como rey. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo lo presenta como rey. Aleluya. Aquí hay un principio espiritual, hermano. La obediencia produce deleite al corazón de Dios. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y cuando Satanás visitaba se presentaba delante de Dios, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dice, no he considerado a mi siervo Job, que es hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado. Todos los adjetivos calificativos venían de parte del Señor, que es recto delante de Dios, temeroso y apartado del mal. Dice que ahí entonces vino el acusador y reclamó atacarle. Pero sí, Dios tenía complacencia en que Job iba a ser fiel. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y toda aquella experiencia que tuvo, que incluso su propia mujer en la versión antigua le dice, todavía mantiene tu integridad. Y dice la versión original, bendice a Dios y muere. Amén. La versión tergiversada dice, maldice a Dios y muere. No fue así. Así que fue complacencia de Dios. Podemos complacer a Dios en nuestras vidas, hermano, que complacamos a Dios en nuestro diario vivir. Alabanza el nombre del Señor, que seamos deleites para Dios, que Dios se sienta como nosotros nos sentimos con nuestros hijos, nos sentimos orgullosos de ellos, que nos sentimos que ellos nos agradan, hermano, y Dios se agrada a usted, Dios se agrada de su fidelidad, Dios se agrada que con lo poco usted sea fiel, Dios se agrada con ese esfuerzo que usted hace, Dios se agrada porque usted se estima, Dios se agrada porque usted se guarde, Dios se agrada porque usted le honre. Aleluya. Y él te dice, esta es mi hija, en la cual tengo complacencia, tengo contemplamiento. Te hace sentir a Dios orgulloso. Aleluya de usted, para la gloria de Dios. ¿Cuántos están por ahí? Maravilloso el nombre del Señor. Y ya llegando a los temas finales, tema número 9. Amén. Dice la visión misionera. Hay muchos temas en este pequeño estudio. La visión misionera. Este me gusta, hermano. Mientras lo estudiaba mucho. Este me gusta un montón. Y es Cantares 7 y verso 11. Aleluya. Maravilloso. Déjame ver si no me quedó alguno. No, estamos bien. Estoy en orden. Ya estoy terminando. Dice así, hermano. El Cantares 7 y verso 11. Aleluya.
1. Ahora es la iglesia, aleluya, quien toma la iniciativa. 2. Ha madurado y recibe la carga misionera. Y 3, en 1, está dispuesta a dejar las comodidades por las almas. Aleluya. Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura. Y en otra versión dice por estiércol, para ganar a Cristo. Aleluya. Que hay un principio, otro principio espiritual. El amor de Cristo es la mayor motivación para servirle. El amor a Cristo es la mayor motivación que usted puede tener para servir al Señor. Aleluya. Penúltimo tema, dice el tema número 10 de este pequeño estudio, dice el aprovechamiento del tiempo. Aleluya. El aprovechamiento del tiempo es el cuidado a la viña. Dice el capítulo 7 y verso 12. Aleluya. Expresa ese deseo intenso de trabajar no solo para cuidar su propia viña, sino la viña de otros. Aleluya. Dice, cumpliendo con ese mandato del Señor, aleluya, que dice, sanad a los enfermos, limpiad a los, Mateo 10:8, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, aleluya, de gracias recibiste, dad de gracias, aleluya, precioso el nombre del Señor. Dice, el amor de Cristo en acción, allí te daré mis amores, dice en ese último versículo, allí, penúltimo versículo, allí te daré mis amores. El amor de Cristo se demuestra en el campo de batalla, trabajando. Cantares 7 y verso 12, la parte B, se cumple la palabra de Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Hay un principio espiritual también aquí. El amor a Cristo se demuestra en la visión. Aleluya, precioso el nombre del Señor. Los frutos maduros, aleluya. En Cantares 7 y verso 13, último versículo, dice, las mandrágoras, aleluya. Las mandrágoras simbolizan el amor. La mandrágora simboliza el amor, se manifiesta en todos los frutos. ¿Cuánto conocen la historia de las mujeres de Jacob, donde Raquel, que era el amor carnal de Jacob, y Lea era su amor conyugal, y él dice que entonces como ella era subestimada, ella era puesta a un lado, ¿cómo se llama? Raquel era la predilecta, mientras que Lea era despreciada por Jacob. Dice que Rubén, hijo de Lea, había traído del campo unas mandrágoras. Dice que las mandrágoras al parecer eran afrodisíacas, o representaban el fruto del amor. Y entonces en varias partes de la Biblia se menciona a las mandrágoras. Las mandrágoras han florecido, y todos vemos que ella hizo un deal, y ella hizo un negocio con Lea, y le dijo, dame de las mandrágoras, y porque ella no Raquel era estéril, y entonces le dice, no, te queda con el marido, y también quiere las mandrágoras. Y entonces ella le dijo, te cambio las mandrágoras para que duerma con su marido, y ahí hizo ese negocio con ella. Precioso el nombre del Señor. Amén. Entonces, esas mandrágoras que son el fruto del amor, pero también esos frutos dulces, esos frutos secos, hablan de la iglesia que retiene los frutos, los madura, los seca, y esos frutos están listos para
para ser servido en la iglesia. La iglesia mantiene la dulzura de sus frutos. La iglesia mantiene siempre, en todo tiempo, los nutrientes necesarios, esos frutos que se conservan, esos frutos que son dulces. Una iglesia tiene que ser dulce. Yo no concibo una iglesia amargada, una iglesia totalmente sin amor, sin gracia de Dios. La iglesia tiene que tener la dulzura, la gracia espiritual, esa gracia, hermano, que se sienta. Si eres cristiano, que se te note. Amén. Esa vida de amargura, esa vida de desamor, esa vida que no agrada ni a Dios ni a los hombres, hay que revisarla. Precioso el nombre del Señor. El amor lo tiene todo. Esos frutos del amor tienen, se pueden ver en 1 Corintios, capítulo 13 y verso 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, hermano. El creyente tiene que ser pan comido, hermano. Precioso el nombre del Señor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Más en Gálatas 5, 22, 23 dice, más más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, aleluya, benignidad, bondad, aleluya. Yo le explicaba una vez a mi jefe, que él es americano, y yo le explicaba porque en inglés tú no tienes respeto, sino tú pagas respeto. Dice, you have to pay me respect. Tú debes pagarme respeto, o yo te pago respeto. Cuando se habla de respeto se llama de pagar. Amén. Y yo le explicaba que la frase paciencia podría también tener una definición, una terminología idéntica a la de pagar respeto. Y entonces pagar ciencia, pagar conocimiento. Amén. Porque paciencia en inglés es patient. Sin embargo, aunque no sea la misma analogía, pero el creyente debe ser paciente. Amén. El creyente tiene que tener paciencia, tiene que pagar el precio de la paciencia. Amén. No pida al Señor que le dé paciencia porque le va a dar prueba, pero sí, el creyente tiene que tener la madurez espiritual siempre, tiene que tener la estrategia, tiene que tener, usar el arma del silencio. Yo recuerdo hace muchos años que había pasado por una crisis muy difícil, porque había tenido que dejar la casa donde vivía. Había encontrado a alguien prácticamente que se había confabulado para hacerme la vida un poco imposible. No quiero pintarme tampoco de víctima, pero sí, me había dejado en la calle y yo tenía mi niño en Puerto Rico. Mi niño tenía 8 años, sí, más o menos, o quizá un poquito más. Ya había crecido, ya tenía algo más. Y nos había dejado en la calle, literalmente, nos sacó de la casa. Y entonces, pues, donde yo iba, tuve que desaparecerme porque yo tenía mi vehículo, mi guagua grande, Chevrolet 4x4, y era contratista de las torres de teléfono y daba mantenimiento a las torres de teléfono. Y una tuve que quedarme en las casitas donde están los equipos varios días, una en otra, en diferentes pueblos cerca del área, pero prácticamente incomunicado, hermano. Y duré varios días, 1, 2 o 3 días que no estaba incomunicado, y era que me la amanecía trabajando, y aparte de eso cogía luz, le ponía un abanico al nene, y mire, pasé unos días que fueron bien aciagos, bien difíciles. Pero a todo eso, cuando regreso a mi casa, se acerca uno de los supervisores y está buscando mi cabeza. Son personas que tú lo tienes ahí, y como dicen ahora es fácil de identificar, porque hasta un niño sabe lo que es un hater. Y entonces usted tiene sus haters, hermano. Y ese hater mío, o ese hermano, o ese señor, él fue, y yendo yo para la casa, me dijo, mire. Y cuando yo miré,
que nos vimos así de frente, él en su vehículo, yo en el mío. Entonces llegamos a la conclusión que ni sin ton ni son me pidió mis credenciales de reverendo, las credenciales mías de ministro ordenado, y me la pidió. Y me hizo dos preguntas y me pidió mis credenciales y se la entregué, hermano, porque entonces el nene vio que en todo ese proceso que estaban investigando en qué yo andaba o qué podía suceder, pasó como un año, hermano. Y dijo el Señor a bendecirme y a bendecirme. Conseguí un trabajo en la Pfizer. Allí estaba como a $200 la hora, hermano, sin mentirle. Un trabajo bueno. Conseguí un trabajo que era contratista de metales. Y allí estuve a cargo de desmantelar alrededor cerca de 1,000 toneladas de cobre. Íbamos limpias 750 toneladas más otras cuantas toneladas que hacían casi 1,000 toneladas de cobre. Y allí gané una cosa terrible. Dios me bendijo grandemente. Y pasó ese año ahí. Y entonces un día me llaman y públicamente en un pueblo por allá y me entregan las credenciales. Y entonces me dice el nene, pa, yo he aprendido algo de ti. Algo yo he aprendido de ti, que tú tienes un alma muy poderosa y es el silencio. Así que, hermano, nosotros no tenemos que alterarnos, nosotros no tenemos que hacer justicia, nosotros no tenemos que pelear porque está quieto, porque Jehová peleará por nosotros. El trabajo de nosotros es ser paciente, ser amable, ser dulce, ser fiel, ser humilde, porque hay un momento en que la persona deja de pelear con usted y entonces comienza a pelear con Dios. Aleluya. No se defienda usted, sino deje que sea Dios quien lo defienda. Amén. Mantenga esos frutos de la dulzura, esos frutos añejos, esos frutos secos, esos frutos, aleluya, que en todo tiempo están ahí en su vida para bendecirle. Ya para finalizar, aleluya, a finalizar, dice así. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida, la cual el Señor dará, aleluya, el Señor juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Esos somos nosotros, hermanos, y por tanto, aleluya, él dijo, por eso, aleluya, todo escriba, docto del reino de los cielos, sea semejante a un padre de familia que saca de su buen tesoro cosas nuevas, cosas buenas y cosas viejas. Habla de los frutos, saca los frutos, aleluya, esos frutos espirituales, esos frutos, aleluya, que son nuevos, pero esos frutos que son viejos, aleluya, que le van a ayudar a permanecer firme y hacerlo vivir una vida dulce delante de Dios y dulce delante de los hombres. El Señor le siga bendiciendo. Ahí yo no sé cómo yo batallé, porque una con la luz aquí y otra que no puedo prácticamente